Hola, bienvenidos a Reflexiones con Jimena. Y hoy quisiera hablarte un poquito de la actitud que nosotros debemos de tener respecto a las personas a las cuales ayudamos, servimos como creyentes o aún en nuestra casa o con nuestros hijos o con empleados si eres dueño de empresa o compañeros de trabajo que estemos al mismo nivel. Es asombroso cómo el Señor Jesucristo nos deja señales, nos deja modelos. Y quiero hablarte un poquito de lo que es la humildad. Esto se ve hoy en día que es normal que las personas que tienen un título, no estoy hablando ahora de creyentes, en general en el mundo, los que tienen un título o una posición que les da un poco de poder o un estatus, quieren, pues, como el título demanda, subyugar o estar un poco por encima de los demás, no sirviéndoles, sino esperando ser servidos, no siendo humildes, sino al contrario, añadiendo orgullo por la posición. Y esto es todo lo contrario a lo que nos enseña el Señor Jesucristo. Hablamos un poco de la iglesia. Aún mismo nosotros, entre hermanos, somos consiervos unos con otros. Y esta actitud que nos va a enseñar la palabra de Dios es una actitud que deberíamos de tener y deberíamos de cultivar y prestar atención, no solamente a hacerla por obediencia, sino a que esté dentro de nuestro corazón, arraigada de una manera natural para que la podamos poner en funcionamiento en cualquier momento que fuera necesario. ¿Y de qué te estoy hablando? De la actitud de humildad, de servicio y de cariño profundo que el Señor Jesucristo demostró a sus 12 compañeros de labores durante esos 3 años, el último día que estuvo con ellos, durante la última cena. Él se despojó de su manto, se ciñó, se sentó, tomó una toalla y se dispuso a lavar los pies de sus discípulos. Muchos tal vez hemos oído acerca de esta historia y en algunas iglesias se practica, pero el sentido de esto, ¿de qué se trata? Déjame contarte más o menos el contexto histórico. Y en esa época, quienes lavaban los pies a las personas que llegaban a una casa, y déjame decirte que en esa época no había zapatos cerrados ni pavimento, ni andaban en carros. Los pies llegaban totalmente polvorientos, sucios. Y quienes lavaban los pies cuando llegaban a las casas eran los sirvientes. Nunca, era muy raro que se viera que una persona de liderazgo, aquel que los había instruido, los había enseñado, aún como lo muestra la palabra, Jesucristo sanó la suegra de Pedro, le dio provisión para pagar impuestos y a todos en general les cambió la vida porque les dio propósito. Es el líder, es aquel que ellos veían como Señor y como maestro, se dispuso humildemente a lavar los pies polvorientos de sus discípulos. Aún eso fue tan chocante o fue sacado del contexto de la normalidad que en el versículo 8 del capítulo 13 de Juan, Pedro, como siempre, da una respuesta en general por todos y en eso quiero basar esta reflexión. Leamos qué dice Pedro ahí. Pedro le dijo: «No me lavarás los pies jamás». Jesús le respondió: «Si no te lavare, no tendrás parte conmigo». Es increíble cómo una persona como Pedro, que era tan impulsiva, sabiendo él cuáles eran las costumbres y que no era bien visto que el líder o un igual a ellos lavara los pies, él salta a decir: no lo hagas porque te estás humillando. Pero lo asombroso es que el Señor Jesucristo dice: si no lo hago, no tendrás parte conmigo. El lavamiento de los pies simboliza no solamente el que nosotros nos dejemos humildemente ser procesados por Dios, sino que recibamos del líder esa humildad para limpiarnos. En el caso espiritual aquí, Jesucristo limpió los pecados, fue el Cordero inmolado que limpió nuestras vidas. Y el que Él lo haga espiritualmente quiere decir que así vamos a estar juntos. Pero yo quiero irme a la vida práctica en esta reflexión. Y es, nosotros como hermanos, como consiervos unos con otros, tendremos la para nosotros vernos de esa manera, humillándonos y demostrar de una manera humilde nuestro amor profundo a nuestros hermanos, a pesar de. Aquí la pregunta es eso, a pesar de. El corazón de Jesucristo es un corazón que ama, un corazón que perdona, un corazón que está siempre dando oportunidades, pero sobre todo, como Él lo dijo, un corazón manso y un corazón humilde. Hoy quiero traer esta reflexión para todos nosotros, aquellos que conocemos a Jesús y que en algún momento de pronto hemos sido encargados de algún ministerio o tenemos algún don o sobre todo estamos a cargo de personas.
debemos de ser humildes. Debemos de no vernos como mayores, sino vernos como esos siervos de ellos. Para que ellos crezcan, nosotros tenemos que humillarnos. Es el líder aquel, el que se humilla y el que es humilde para lavar los pies, para estar proveyendo sanidad, para estar trayendo palabra a aquellos que tú estás ministrando. Pero así como Jesucristo también lavó los pies de Judas, ¿será que nosotros también podemos mostrar cariño profundo y humildad sincera al poder lavar el pecado, la falla, con nuestro perdón y con nuestro amor? El poder humillarnos para estar con aquel que nos ha hecho daño, como Judas lo hizo con el Señor Jesucristo. Eso demuestra el amor. Eso es una evidencia total de que nosotros ya no somos nosotros, ya no vivimos, sino que Cristo vive en nosotros. Yo te invito a que reflexiones si dentro de tus hermanos, si dentro de tu grupo de creyentes que te acompañan en el crecimiento o con los que has trabajado, hay alguna diferencia. Yo te invito que tú pienses si hay algo que tú tienes que corregir o hay algo que tú tienes que ir y humillarte y pedir perdón. Este de pronto es un buen tiempo para humillarte, para como el Señor Jesucristo quitarte el manto. ¿Cómo quitarte el manto? Quitarte esos nombres, esos títulos, quitarte aún en ese momento temporal ese famoso don o don perfecto que Dios te ha dado y decirle a tu amigo, a tu amado, a tu compañero de trabajo: te amo, limpio tus pies, estoy aquí para servirte. Esa fue una muestra sublime y una signature, una firma inigualable, intachable de lo que es el verdadero liderazgo. El que quiera ser alguien tiene que servirle a los demás. Ese es el liderazgo de Jesús, de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. En ese mismo momento, en la Santa Cena, el Señor Jesucristo nos cuenta la historia que los discípulos estaban discutiendo quién iba a ser el mayor. Y yo creo que por eso Él se dispuso después, según Juan 13, a hacer el lavamiento de los pies. No es quien sepa más, no es quien tenga más, no es quien sea mejor intercesor, mejor predicador, no es quien tenga más años en la iglesia, no es quien traiga más almas para la salvación. Es quien es más manso, quien es más humilde, quien sabe perdonar más y quien sabe que nada somos, nada tenemos y nada podemos si no es por Él. Igualemos el amor de Jesús, sigamos su paz, sigamos su humildad, mostremos nuestro deseo de emular sus pasos, siendo sinceros y reconociendo que nosotros también fallamos. ¿Cómo? Vamos a resolver conflictos, vamos a abrir caminos para la reconciliación, vamos a abrir nuestro corazón para mostrar a Cristo y a todos los demás que Jesús es el Jesús de una iglesia unida, que ama, que perdona y que muestra su grandeza, amando, porque ese es el símbolo de Dios, el amor. Como en Juan 17:11 dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. El Señor Jesucristo hace esta oración maravillosa ahí, dejándola claramente dicha. ¿Por qué? Porque Él sabía que iba a haber atentados y obras de la carne, del mundo o de Satanás, que iba a estar en medio de nosotros como creyentes para traer división, para traer contienda y para que se disolviera ese amor que Él vino a modelar y a dejar como un mandamiento. El Señor quiere que la iglesia esté unida. El Señor quiere que sea tiempo de que no haya divisiones, no haya contiendas, no haya disensiones entre hermanos, sino que unos con otros nos amemos y nos sirvamos y seamos humildes, suficientemente humildes y mansos para aceptar nuestros errores, ir al camino de la reconciliación, perdonar y enjuagar los pies, que quiere decir ser uno igual, aún más ser como un siervo para ti. Yo te invito a que reflexionemos en esto y que obviamente miremos qué relaciones tenemos que arreglar. Es tiempo de darle la gloria al Señor con cambios evidentes y con acciones que muestren que estamos dispuestos a obedecer su palabra. Yo te dejo con esta reflexión, que es un poquito complicada y difícil, porque como siempre pasa por mi corazón. Dios te bendiga y nos vemos la próxima. Bye bye.